Danzas árabes, danza oriental, raqs sharqi, belly dance, danza del vientre, son diferentes términos que se usan para nombrar a nuestra danza, que tiene su cuna en Egipto, pero que fue recibiendo influencia de varias culturas y países a lo largo de la historia. Pero no todos estos términos nacieron en el mismo contexto o época y cada uno tiene su significado y connotación específica. Así que hoy vamos a hablar un poco de todo esto y también vamos a ver cómo lo aplicamos realmente en nuestro día a día. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este nuevo video vamos a hablar un poco sobre la terminología de la danza, pero más específicamente sobre el nombre de nuestra danza. Seguramente cuando buscas información te aparecen diferentes nombres, así que vamos a analizar cada uno de ellos y cómo fueron apareciendo a lo largo de la historia. Primero que nada quiero mencionar a Marina Barrionuevo, que ella es licenciada en Estudios Orientales, profesora y bailarina de danzas árabes de acá de Argentina, porque fue ella quien hizo que empecemos a cuestionarnos un poco sobre alguna información que se transmitía en las escuelas que quizás no tenían un sustento académico o de investigación, y hizo que nos empecemos a actualizar, porque antes por ahí había mucha información que repetíamos de nuestros maestros o que sacábamos de internet, pero sin saber muy bien de dónde provenía o si las fuentes eran confiables. De todos modos, yo voy a hablar desde mis conocimientos, desde mi opinión, me hago cargo incluso de cualquier error que pueda haber, pero no quería dejar de mencionarla porque me parece importante que si estudias belly dance la vayas a seguir, porque ella comparte información muy importante y muy valiosa. Con el término danzas árabes. Cuando yo empecé a bailar, que era chica, era ese el término que usábamos para nombrar la danza. Bailábamos danzas árabes, bailábamos árabe. Incluso se repartían en los barrios unas revistitas con publicidades y era el término que se usaba para las publicidades. Eran clases de danzas árabes. Pero si nos podemos analizar, la palabra árabe es un concepto lingüístico-cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que los países árabes son aquellos que comparten el idioma árabe como idioma oficial y también tienen características culturales similares. Hay 22 países árabes, por lo tanto, vamos a tener una gran variedad de danzas. Por más que compartan cultura, cada país también tiene su particularidad y sus danzas folclóricas y no folclóricas. Entonces estamos hablando de un término muy amplio, ya que la mayoría de las danzas que aprendemos o en las que profundizamos provienen de Egipto. También, por ejemplo, si una persona baila dabke, también está bailando una danza árabe que es muy distinta a lo que nosotros hacemos. Por eso es que este término es demasiado amplio. En cuanto al término danza oriental, este término surge en el siglo XIX, cuando empieza la primera gran oleada de colonialismo por parte de Europa en el norte de África. En ese entonces había todo un pensamiento evolucionista, en donde Europa ostentaba tener el modelo civilizador más avanzado de la humanidad, viendo a Medio Oriente como lo exótico, lo antiguo, lo primitivo. Entonces las descripciones que se hacían de la danza en esa época también estaban bajo ese estereotipo y se la describía como una danza sexual, exótica, poco elegante, poco culta. Si nos ponemos a pensar, te digo que esa idea todavía sigue dando vueltas en la actualidad, sobre todo en las personas que no conocen el desarrollo artístico que ha tenido esta danza. Hoy en día este término se sigue utilizando. Yo he tomado clases con maestros egipcios que dicen Oriental Dance o Raqs Sharqi, que sería la traducción en árabe. La cuestión a tener en cuenta es que la palabra oriental también engloba países que no son árabes, como China, Japón, India, y es muy pero muy probable que si vos decís que haces danza oriental, lo primero que se imaginan las personas que no saben nada es que haces algo chino o japonés. Es muy raro que lo vayan a relacionar con países árabes. En cuanto al término Raqs Sharqi, que es la traducción en árabe de danza oriental, lo que a mí me pasa es que me remite a la época dorada de Egipto. Entonces, no puedo decir que bailo Raqs Sharqi porque siento que para decir que bailo Raqs Sharqi tendría que estar bailando como las bailarinas de esa época y la verdad es que yo no bailo de esa manera. Y ojo, esto es una sensación mía, algo que me pasa a mí, una opinión mía. Me pasa eso, yo relaciono ese término con una época y como no siento que yo bailo como las bailarinas de esa época, no lo uso. En cuanto al término belly dance o danza del vientre, que es su traducción en español, este término surge cuando se presenta por primera vez esta danza en el Palacio de Londres en 1851 y luego más tarde en las ferias de Chicago en 1893 se presenta esta danza en las audiencias norteamericanas. En esa época las descripciones que se hacían de esta danza resaltaban el exceso de sexualidad que transmitían
el vientre, las caderas. Se la catalogó un poco como una danza inmoral, comparándola con el striptease o con el burlesque. Más adelante, entre la época del 60 y 70, con la corriente feminista, que buscaba darle al cuerpo y a la sexualidad femenina una visión más positiva, se empezó a relacionar la danza con la búsqueda espiritual, con la conexión con el alma, con la liberación femenina. Y algunas bailarinas incluso empezaron a dictar workshops y clases bajo este nombre de belly dance. Hoy en día los autores la utilizan para hacer referencia a la gran fusión que se produjo con estilos más occidentales de danza. Recordemos que la historia de esta danza se va construyendo un poco a partir de la interacción entre Oriente y Occidente. Yo creo que belly dance es el término más adecuado para nombrar lo que hago, pero a veces me pasa que por ahí alguien que no sabe nada de danza y yo promociono mis clases como clases de belly dance, me escriben y me preguntan qué es belly dance. Y adivinen qué les digo. Danzas árabes. Porque a pesar de lo que explicamos hoy, cuando vos le decís a una persona que no sabe nada de danzas árabes, es más fácil imaginarse de qué se trata, porque se imaginan a Shakira o a Fairuz bailando con Menem y más o menos se dan una idea. Entonces digamos que decirle a alguien que no sabe nada de danzas árabes es como una manera rápida de que se dé una idea de lo que haces. Porque obviamente no le vas a andar dando la explicación de toda la historia, a menos que venga a la escuela, que estudie para ser profe, y ahí sí ya le explicas más en profundidad esto de la terminología. También está bien decir danzas árabes si vos enseñás danzas de distintos países árabes. Quizá no enseñás solamente danzas que provienen de Egipto, quizá también enseñás danzas de Marruecos, de Túnez, del Golfo Pérsico, y ahí ya estás abarcando algunas danzas árabes. Aunque no abarques los 22 países árabes, estás abarcando distintas danzas árabes, así que no me parece mal la utilización de ese término. Uso los dos, belly dance y danzas árabes. Danza oriental no lo uso por todo lo que explicamos hoy, pero sobre todo porque siento que la gente va a pensar que bailo algo chino o japonés, que no lo va a relacionar con países árabes. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si te gustó, déjame tu like, compartilo, déjame tu comentario, suscríbete, activa las campanitas, haz todas esas cosas que hay que hacer en YouTube. Si quieres conocer sobre mi escuela o sobre mis clases, puedes seguirme en redes sociales que en la cajita de descripción van a estar. Ahí vas a tener información y vamos a poder estar en contacto. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.